Nuestro invitado es el señor, como decía, Marcelo Ortega, viene desde México. Él es analista senior en investigación de energías renovables. Se especializa en los mercados de energía solar, eólica y de almacenamiento de energía de América. El señor Ortega ha diseñado políticas de inversión en renovables y también ha analizado esquemas tarifarios del mercado energético. Tiene un máster en tecnologías energéticas por la Universidad de Cambridge. Adelante, señor Ortega, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por esa introducción, creo que yo no lo puedo haber hecho mejor. Quiero también agradecer a H2 LATAM Summit de la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes. Lo voy a hacer una vez más porque siempre lo hago. Mi nombre es Marcelo Ortega, yo soy analista senior en Rystad Energy, en nuestra división de energías renovables. Les comento un poco sobre Rystad Energy. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Somos una empresa de consultoría y data analytics en energía. Entonces eso significa cualquier cosa desde formas de energía tradicionales como petróleo y gas hasta renovables, energías limpias, solar, eólica. En el caso de hoy, hidrógeno y específicamente hidrógeno verde. Tenemos una presencia global desde Noruega, toda Europa, oficinas centrales en América, en Estados Unidos, en Brasil, en Singapur, y espero que después de esta conferencia logre convencer a la empresa de que abramos también una oficina en Las Condes. Bueno, pues yo les voy a presentar este tema, que es una visión general y un análisis de las energías renovables y el hidrógeno verde en Sudamérica. Y la agenda para hoy es básicamente la introducción y contexto de las energías renovables en la zona, los objetivos de un estudio que realizamos para determinar cuál sería el... ¿Me escuchan? Sí. ¿Cuál sería el mejor, el costo nivelado más bajo en los mercados de América del Sur? La metodología del estudio, las suposiciones críticas que se realizaron, resultados de la discusión y cuáles son las tres oportunidades o los tres pilares que vemos para la reducción de costos de hidrógeno verde en la zona. Lo que están viendo en esta gráfica aquí es la capacidad instalada de energías renovables, ya sea solar, fotovoltaica, eólica, onshore, offshore, y de energías de almacenamiento de energía en cada una de estas distintas regiones. En Rystad Energy lo que nosotros hacemos es llevar una base de datos a través del rastreo de proyectos individuales. Entonces llevamos un rastreo de dónde se están desarrollando estos proyectos, quiénes son los dueños, quiénes son los operadores, en qué etapa de desarrollo se encuentran los proyectos, y así es como logramos generar esta gráfica, que en el eje horizontal tiene la capacidad instalada y la división por colores está en nuestras distintas fases de desarrollo de los proyectos, que van desde conceptual, que es básicamente alguien ha anunciado que desea construir un proyecto en alguna zona en específico, a solicitud para cuestiones ambientales, cuestiones de desarrollo, cuestiones de construcción. El proyecto ha sido aprobado, después pasa a una etapa de financiación, después construcción y por último operación. Entonces, en el planeta en general hay 4.8 terawatts de capacidad en corriente alterna, con alrededor de más de 100.000 proyectos y más de 21.000 compañías que son dueñas de estos 100.000 proyectos. Y eso es para el planeta en general, pero lo que vemos para Latinoamérica en específico son 79 gigawatts en una fase de postfinanciación, más de 2.400 proyectos y más de 500 compañías que son dueños de estos proyectos. Y como podrán haber notado en la gráfica anterior, Latinoamérica o Sudamérica es la cuarta región más grande en el planeta en cuestión de capacidad instalada. Y una vez más, el mapa que ven aquí es para reiterar esta idea de nuestra metodología de investigación, que es toda de arriba para abajo, no, de abajo para arriba,
en la que tomamos todos estos puntos que son los proyectos operativos o en desarrollo y formamos nuestras visiones para cada uno de los mercados. Ahora les quiero mostrar esta gráfica. Lo que están viendo aquí son los top 20 compañías dueñas de proyectos renovables en la región, divididas en la gráfica que está acá a la izquierda por país y a la derecha por ya sea capacidad eólica o capacidad solar. Y toda esta capacidad es, una vez más, postfinanciación. Entonces, lo que observamos es que la mayoría de estos jugadores o estas compañías son compañías con presencia global. Tenemos desde Enel, que es italiana, EIS, que es americana, Nueva Energía en Brasil, que es una subsidiaria de Iberdrola, EDF, EDP, en menor medida hay jugadores locales, que serían en este caso Colbún o Geneia, Colbún en Chile, Geneia en Argentina, y también vemos del otro lado de la gráfica que hay una preferencia, una predilección por tener un portafolio diverso en el que no solo se desarrolla, en la mayoría de los casos, solo energía eólica o energía solar, sino que se lleven por lo menos en conjunto. Bueno, ahora les explico un poco sobre el análisis que hicimos sobre el hidrógeno verde en la región. Lo que ven en las gráficas que están a su lado derecho son la capacidad instalada acumulativa en la región de Sudamérica, en un lado eólica, en el otro lado solar. Podrán notar que hay un mayor desarrollo eólico. Eso es un mercado mucho más maduro que el lado solar, pero sucede alrededor del mundo, y podrán notar que la mayoría de la capacidad instalada está en 5 países. Realmente la mayoría está en Brasil y Chile. Hay un mayor desarrollo por energía eólica en Brasil, y Chile se destaca por tener un mayor desarrollo solar. Entonces decidimos enfocarnos en el análisis en estos 5 países, que son Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Perú, que son donde el 95% de la capacidad instalada en la región se encuentra. Y lo que nosotros intentamos determinar es cuál es el costo nivelado de hidrógeno verde para estos mercados. Actualmente lo que queríamos entender es cuáles son los retos, cuáles son los costos actuales hoy en día en el 2022 y no en un futuro en el 2030, para poder entender cómo llegar del 2022 al 2030. Entonces lo que se realizó fue el análisis de costo nivelado en estos 5 países para un electrolizador de 200 megawatts. Lo que queríamos comprender a los momentos claves del día y los meses del año en los cuales había una infrautilización del electrolizador. Les explicaré un poco más adelante cuáles son el porqué de este motivo, y una vez más cuáles son las oportunidades para reducir los costos en la región. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos de nuestra base de datos estos proyectos reales y trazamos su perfil de generación. Entonces, seleccionamos varios proyectos que tuvieran factores de planta destacados, ya fueran solares o eólicos, y lo que realizamos después fue el análisis del costo nivelado de electricidad para estos distintas plantas, que nos permitiera después tener un costo de electricidad que fuera alimentado a nuestro costo de hidrógeno nivelado. Después se determinó el costo de hidrógeno nivelado al determinar los factores de planta de los proyectos solares y eólicos, y después determinar el factor de planta del electrolizador. Determinamos el costo nivelado del hidrógeno y después iteramos el proceso cambiando la capacidad de los proyectos solares y eólicos para determinar el punto de quiebre costo-beneficio de aumentar el tamaño de tus plantas solares, tus plantas eólicas, al costo nivelado del hidrógeno.
creo que sería más fácil si cada quien, si les interesa, les hago llegar la presentación y pueden leer a detalle la metodología, pero es un poco más entendible con las siguientes gráficas una vez que ven las suposiciones y los resultados. Aquí pueden ver algunas de nuestras suposiciones críticas. Por ejemplo, el costo de capital del electrolizador fue de $1.3 por watt. Tenemos una vida del activo de 30 años y después se muestran un poco más de las suposiciones críticas que tomamos, pero dos cosas muy importantes en nuestro análisis fue que no supusimos ninguna entrada de capacidad firme para suministrar la carga del electrolizador. Básicamente lo que eso quiere decir es en la gráfica que se ve acá. El electrolizador puede operar todo el día, todo el tiempo para producir el hidrógeno verde, pero lo que nosotros determinamos es que la electricidad, en este caso, en este análisis, que se alimenta a ese electrolizador, solo puede venir de una combinación de plantas eólicas y solares reales. Entonces, no se determinó la idea de que se pudiera suministrar con energía hidráulica o con gas o con algún otro tipo de fuente de electricidad, y al mismo tiempo cualquier exceso, que es lo que se ve en lo morado, cualquier exceso que pase la capacidad del electrolizador se desperdicia. No supusimos ningún uso para esa electricidad que en este efecto pues, se termina derramando. Entonces, esa es la idea del análisis, determinar qué plantas en Latinoamérica podrían realizar una buena combinación para una buena utilización del electrolizador, que no tenga infrautilización y tampoco exceso de generación. La segunda suposición bastante interesante, bastante importante, es la idea de economías de escala. Básicamente lo que están viendo en esta gráfica son costos de capital para plantas eólicas onshore y plantas solar fotovoltaicas, en la que ves que la capacidad se encuentra en tu eje X y el costo por watt en tu eje Y. Básicamente lo que decimos es que plantas más pequeñas son más costosas y luego se determina una economía de escala en la que a mayor capacidad, mayor tamaño de tu planta eólica o solar, se obtiene una reducción de costos. Ahora, lo que también es muy importante es que, una vez más, me regreso al tema de querer analizar el mercado justo como está ahora, y eso nos lleva a que debido a ciertos presiones inflacionarias y costos en la cadena de suministro de energía solar, actualmente los costos del equipo solar están más elevados de lo que se encontraban anteriormente, y eso es una de las suposiciones que realizamos en el análisis. Como podrán notar, aquí hay dos gráficas. La parte de arriba es el costo de capital de proyectos de solar fotovoltaica en una escala de 50 a 300 megawatts, y ves el desarrollo a través de los años del 2015 hasta el 2022, donde vemos un declive, una caída en los precios del CAPEX, y se pueden diferenciar. Me parece que esto no. Bueno, está dividido por los distintos costos de la estructura de capital de un proyecto, y pueden notar cómo hay una cierta decadencia en el costo de capital y después aumenta, y eso se debe específicamente a los precios de paneles solares. Lo que ven en la gráfica de abajo es muy similar a la de arriba, solo que en vez de ser el costo total del proyecto, por verlo así, es el costo del panel solar, y está dividido una vez más por sus componentes de costos. Lo que ven en la gráfica de abajo es similar a la de arriba. Hay un declive en los costos de equipos solares hasta el 2020, donde llegamos a nuestro costo más bajo, y después, debido a estas presiones inflacionarias, específicamente con los precios del polisilicón, que han empezado a subir desde principios del 2021, hemos ido desde un costo promedio global de 20 centavos de dólar americano por watt pico a alrededor de 27 actualmente. Y eso se debe a que los precios, una vez más, de polisilicón han subido, y anteriormente
polisilicono era 15% del costo de un panel solar y ahora se encuentra alrededor del 40%. Entonces, tomen eso en cuenta cuando vean los resultados, ya que estamos en un momento peculiar en la industria solar debido a estas presiones inflacionarias en la cadena de suministro, pero esperamos que para finales del siguiente año, principios del 2024, regresemos a precios de equipos solares y por ende a precios de proyectos solares mucho más familiares o más en sintonía con lo que veíamos en el 2020. Bueno, una vez más regreso al análisis que realizamos y lo que ven en la gráfica de la izquierda, que está en el eje Y, tienes tus costos nivelados de hidrógeno. En el eje X tienes el factor de planta del electrolizador, básicamente cuánto tiempo del día estás utilizando o del año estás utilizando el electrolizador. Y cada uno de estos puntos verdes lo que significa es una combinación distinta de plantas solares o eólicas a distintas capacidades. Realizamos estas simulaciones, en este caso son simulaciones para Chile, y lo que nos permite hacer todas estas simulaciones es obtener esta línea roja, que básicamente es para cada uno de estos puntos de factor de planta del electrolizador, cuál era el costo nivelado mucho más barato que se pudo obtener. Ahora, si traspasamos esa línea roja a la negra que está del otro lado, básicamente lo que ven en esta gráfica es la representación de cada uno de estos puntos de menor costo en la línea roja, representado por cuál era el portafolio de plantas eólicas y solares que nos llevaron a este costo nivelado mínimo para cada uno de los factores del electrolizador. Entonces, básicamente lo que dice es que en el caso de Chile, el costo nivelado mínimo de hidrógeno en un factor de utilización que se ve en la gráfica de su lado derecho, de entre 20 y 30, era suministrado por la misma planta, una planta solar, cuyo nombre se encuentra ahí abajo. Entonces, lo que vemos es, empezamos a notar ciertas cosas, que en el caso de Chile una combinación de plantas eólicas y plantas solares nos permitía la mayor utilización al menor costo. También empezamos a notar que hay cierto valle en el cual, si bien el menor costo nivelado se obtuvo a una utilización de 60%, los costos al 65%, al 70% son incrementales y no afectan tanto la diferencia del costo nivelado si aumentas tu factor de planta. Pero llega a cierto punto, alrededor del 80%, donde si tú quieres tener tu electrolizador corriendo todo el día, necesitas sobredimensionar tus plantas, tener una capacidad mucho mayor, y esas capacidades mayores conllevan a mayores costos de capital. Entonces sí estarías produciendo más hidrógeno, pero tu costo de las plantas solares y eólicas sería mayor. Entonces alrededor del 80% en la mayoría de los casos es donde vemos que pierde sentido sobredimensionar tus plantas de energías renovables. Ahora, eso fue como realizamos el estudio y estos son los resultados. Lo que pueden ver en la gráfica de la izquierda es similar a la anterior, es tu curva de costo de hidrógeno nivelado mínimo por cada factor de planta del electrolizador. Y pueden notar que hay ciertas tendencias donde vemos que Perú y Argentina tienen por lo general los menores costos nivelados de hidrógeno, y después tenemos Uruguay y Chile un poco más arriba. ¿A qué se debe específicamente esto? En el caso de Uruguay, y ahora después ahondo un poco más en el de Chile, es que el recurso eólico en Brasil, Perú y Argentina era bastante excepcional. Había ciertos proyectos con factores de planta bastante elevados que permitieron reducir los costos significativamente. En el caso de Uruguay, el recurso eólico es menor y al mismo tiempo la mayoría de la flotilla de plantas eólicas tiene tamaños de rotores bastante pequeños para los estándares de hoy en día. Entonces eran turbinas de por lo general 2 megawatts que hoy en día ya no se instalan tanto, a preferencia de turbinas de 5 o 6
megawatts. Entonces, eso es lo que lleva al que el costo nivelado de Uruguay sea menor. Del lado derecho tenemos específicamente el punto menor de costo nivelado para cada uno de estos mercados, donde vemos que una vez más Perú, Argentina y Brasil están muy similares, siendo Perú alrededor de $2.79 por kilogramo de hidrógeno, y después tienes a Uruguay y Chile. También se ve la composición del costo nivelado del hidrógeno, en donde vemos que tenemos el costo de reemplazo del stack, que es un costo del electrolizador. En amarillo tienes el costo operativo del electrolizador. En verde tienes el costo de capital del electrolizador, y esos son iguales a través de todos los mercados. Son iguales para todos estos países. Lo que varía, sin duda alguna, y el cual es el mayor componente del costo del hidrógeno, como lo mencionaba el panelista pasado, es el costo de la electricidad, que básicamente se reduce a el costo de tu costo de electricidad nivelado de tus plantas eólicas y solares. ¿Y por qué es que el de Chile es particularmente alto en este análisis? Es que Chile fue el único país que requirió en las simulaciones, para un costo nivelado menor de hidrógeno, utilizar una combinación de energía eólica y solar. Para los demás países se requirió solo utilizar energía eólica. Entonces, los costos altos actuales de la energía solar impactan en el costo nivelado de hidrógeno de Chile, que es algo pertinente hoy en día, pero una vez más esperamos que para el 2024 los costos solares se reduzcan más y estén a puntos normales de lo que veíamos en el 2020. Ahora, lo que están viendo en estas gráficas son exclusivamente para el punto mínimo del costo de hidrógeno para estos mercados, para el caso donde se logró el menor precio, cuáles fueron sus factores de utilización del electrolizador. En el caso de la gráfica de la izquierda, lo que tienes es una visión anual, mes con mes, y lo que está del lado derecho, es hora con hora del día. Entonces, notamos también ciertas tendencias. Los países que se enfocaron solo en energía eólica, en su mayoría tienen a través del año una utilización del electrolizador bastante constante. Después vemos, por ejemplo, el caso de Chile, que tiene una caída en los meses de invierno debido a una menor irradiación solar, ya que es el único país, como mencionaba, que utilizaba energía solar en su caso mínimo de costo de hidrógeno. Entonces se tiene esa desventaja, y en cuanto a la utilización diaria, se nota una vez más, debido a que Chile es el país que utiliza energía solar, hay una mayor utilización durante las horas del día, porque es donde está operando la planta solar, pero durante las horas nocturnas se reduce esta utilización, ya que no hay sol y se recae todo en la planta eólica. Lo que sucede con Brasil es el caso opuesto. Donde es durante el día donde se tienen menores velocidades de viento, lo que entonces reduce la utilización del electrolizador. Ahora, para hablar un poco sobre lo que se podría hacer en Chile en este caso o en cualquiera de estos países, es uno, la idea de esperar a que estas presiones inflacionarias en los costos de energía solar pasen. Número dos, el mismo caso que sucede en Uruguay, en Chile hay nuevas plantas eólicas que se están instalando, pero al momento en el que hicimos el análisis no se tenía un perfil de generación anual, que era lo que requeríamos para analizar todas estas plantas. Entonces, las plantas analizadas tenían una mayor edad, ya tenían tiempo en operación y utilizaban, igual que en Uruguay, turbinas de una capacidad de entre 2 y 3 megawatts. Entonces,
La oportunidad para el caso de Chile está en el desarrollo de plantas eólicas que tengan o que utilicen mayores diámetros de rotor para que puedan tener una mayor generación y un poco más estable. Eso es en cuanto a los resultados del análisis, y ahora les quiero hablar un poco más a qué se puede hacer para reducir los costos del hidrógeno verde. Eso es en cuanto al globo entero, pero hay ciertas peculiaridades de Latinoamérica que lo hacen bastante atractivo en comparación con otros mercados. Lo que están viendo en esta gráfica es el primer pilar, lo que ven en toda esta diapositiva es el primer pilar, que es electrolizadores baratos y escala. Lo que tienes al lado izquierdo es la capacidad de energía renovable, solar, eólica y capacidad de almacenamiento de energía que inició construcción en el 2021. Pueden notar, está dividido por todas las regiones que les mencionaba anteriormente. Pueden notar que lo que más se empezó a construir fue energía solar, seguida por energía eólica onshore, después baterías de litio y eólica offshore. Y el último, en esa pequeña línea que se ve ahí, son la capacidad de electrolizadores que se comenzó a construir este año. Creo que todos estamos aquí porque creemos que el futuro del hidrógeno es bastante cierto, pero hoy por hoy la cantidad de proyectos operativos de electrolizadores de hidrógeno es minúscula en comparación con otras tecnologías y se tiene entonces toda esta oportunidad de desarrollar economías de escala que a lo largo, como se vayan instalando más y se vayan manufacturando más electrolizadores, ese costo se irá reduciendo. Lo que ven del lado derecho es una gráfica de los costos de capital de proyectos de electrolizadores, de los cuales se tiene información pública. En el eje Y tienes tu costo de capital en dólares por watt, en el eje X tienes la capacidad del electrolizador. Como podrán notar, aún en esta naciente, incipiente industria operativa de electrolizadores, se puede notar ya una economía de escala en la cual a mayores tamaños se tienen menores costos en cuanto a los electrolizadores. Entonces eso aplica para todos los mercados y es cuestión de tiempo, de cuestión de maduración y desarrollo de la industria, que se obtengan mayores eficiencias de manufactura y que nos lleva a menores costos de electrolizadores. El segundo pilar son los costos de electricidad. Lo que están viendo aquí son, del lado izquierdo, son precios de PPAs a través del mundo para energía solar, y en el lado derecho lo mismo pero para energía eólica. Básicamente lo que tienes es el precio en tu eje Y y la fecha de operación del activo, del proyecto en sí, en tu eje X. Los círculos están coloreados por país y lo que se puede notar es que los menores PPAs o Power Purchase Agreements, los menores precios se obtienen tanto en el Medio Oriente para solar y particularmente en América, tanto para solar como eólica. Ha habido bastante éxito en los casos de las subastas en Latinoamérica, lo hubo en México en su tiempo, lo ha habido en Brasil y en Chile en cuanto a las subastas y los precios. Entonces eso nos da a entender que en comparación con otros mercados, el costo de electricidad en Latinoamérica es menor, lo que nos llevaría a un menor costo del hidrógeno verde en sí. Por último, lo que se puede lograr es una mayor utilización del electrolizador. Básicamente, utilizarlo más horas del día, más días del año, y eso se puede lograr con distintas formas. Lo que ven aquí es similar a la primera gráfica que les mostré, que es un ejemplo en la que ves donde tu portafolio de plantas solares y eólicas no siempre llega a suministrar la capacidad total del electrolizador. Pero lo que se puede hacer es introducir capacidad firme, introducir electricidad de otras fuentes limpias, como en el caso podría ser hidroeléctrica, para lograr suministrar o subir este factor de utilización del electrolizador y generar más hidrógeno.
Lo que Latinoamérica tiene que otros países no es, por un lado, grandes recursos solares y eólicos, que no se dan en todos lados, zonas como Europa en los cuales se tienen objetivos de hidrógeno verde de producción y capacidad instalada bastante ambiciosos, no tienen los mismos recursos solares que se tienen en Latinoamérica, por ejemplo. Y número dos es que para la mayoría de las redes en los países latinoamericanos se tiene una fuente de electricidad base hidroeléctrica, que es ya por sí una fuente limpia de energía. En otros países, como podrán recordar de la primera gráfica, Asia es donde se tiene más energía renovable, pero sus redes eléctricas se basan más en carbón, en gas. Entonces es mucho más difícil para esos mercados abastecer electricidad limpia de la red a los electrolizadores. Número dos, podría ser contratar electricidad de otras plantas fotovoltaicas para los tiempos de mediodía, donde se tiene una generación en exceso de electricidad solar. Pero lo que sí resulta siendo o continúa siendo un reto son las horas de alta demanda de electricidad, donde en el caso de Latinoamérica la hidroelectricidad se estaría utilizando para la demanda general de la red. Esta es mi última diapositiva. Básicamente los quiero dejar con esta gráfica donde se muestran los costos nivelados para los distintos mercados, pero quiero hacer ciertos hincapiés en puntos importantes. Latinoamérica, la cuarta región más grande en cuestión de capacidad instalada para energías renovables, con grandes recursos eólicos y solares que permiten el desarrollo de hidrógeno verde de una forma muy atractiva. Actualmente, en nuestro análisis, Perú tuvo la mejor ubicación para los costos de hidrógeno. Las presiones inflacionarias en equipos solares favorecen la utilización de proyectos eólicos, pero eso no tiene por qué ser así y esperamos que en el 2024 los precios de energía solar se reduzcan y vuelvan a precios normales. Por último punto, la electricidad es al menos el 50% del costo de tu hidrógeno y eso nos conlleva a que reducir los costos de electricidad de energías renovables. Básicamente, quien pueda reducir los costos de electricidad es quien va a poder producir el hidrógeno más barato en el planeta, ya que los costos de capital van a ser iguales en todo el globo. Y actualmente lo que encontramos para los puntos mínimos de cada uno de estos mercados es un costo de hidrógeno entre 2.7 y 3.6 dólares por kilogramo de hidrógeno producido. Y última vez, los tres pilares son electrolizadores baratos, que ya vendrán con un poco de paciencia, electricidad barata, que es donde se tiene que poner la mayor atención porque es la variable que se puede tener mayor control en un mercado, y la alta utilización del electrolizador. Eso es todo de mi parte. Si alguien tiene preguntas. Pues, si no tienen preguntas ahora, me las pueden hacer llegar por correo y con gusto se las resuelvo. Mi correo es marcelo.ortega@rystad.energy, como está allá, .com. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ortega, por su excelente exposición con el tema Un panorama y análisis de las estrategias renovables y el hidrógeno verde en América del Sur. Lo invito a pasar al centro porque, a nombre de la organización del H2 Latansami 2022, Cari, nuestra anfitriona, tan linda ella, que nos acompaña desde temprano, le va a dar un reconocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos la apretada agenda que tienen cada uno de los panelistas. A pesar de eso, se dan el tiempo de viajar, de estar con nosotros durante cada uno de los importantes eventos.